Bueno, les doy la bienvenida a todos y a todas. Nos encontramos en esta Comisión de Género y la Diversidad en las Artes, en B. Mi nombre es Marina Mendoza, soy socióloga y candidata a doctora de Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, y voy a estar, como dijo Agustina, coordinando la comisión en el día de hoy. Según el instructivo que les fue enviado, tienen 7 minutos aproximadamente para exponer, pero dado que somos poquitos, yo me tomaría por ahí un poco la libertad de llevarlo a 10 en el caso de que sea necesario. La modalidad que voy a la que voy a recurrir para poder comunicarles esos minutos faltantes, ¿no? Hasta llegar a 10, es avisarles por el chat. Así que fíjense, estén atentos a esa instancia. Voy a estar tomando el tiempo de cada presentación. Bueno, vamos a dar comienzo. Si no me equivoco, están todos y todas presentes. Comenzamos con Marta Noemí Casale. Marta nos va a presentar su ponencia denominada La construcción de la masculinidad en petróleo. Adelante. Bueno, muchas gracias. Voy a leer por una cuestión de tiempo y de organización, me parece un poco mejor. Hablar de género hoy, desde una perspectiva de género, del género como una construcción, es algo común. Los primeros estudios de las feministas acerca del tema tienen ya varias décadas y la academia hace por lo menos 3 que viene produciendo unas teorías, así en plural, ¿no? Al presente sólidas y refinadas. Sin embargo, por fuera de la academia y los medios de comunicación más progresistas, es posible notar en la vida de todos los días cómo operan todavía los prejuicios y los estereotipos sobre los géneros, sobre qué supone la feminidad y la masculinidad, entendidos aún como polaridades que se desprenden de una concepción binaria del género. Y aunque en apariencia parezca de común aceptación el amplio espectro de la sexualidad que abrió la teoría queer y queda reflejada hoy día en el colectivo LGTBIQ+, la identidad de género sigue siendo un campo de batalla, tal como afirma la teórica trans Marlene Guayar. En este sentido, es significante que para la OMS la transexualidad y el transvestismo dejaron de ser un trastorno mental recién en el 2019, ahora no más. 30 años más tarde, lo que sucedió con la homosexualidad, también considerada del mismo modo hasta 1990. Por eso, a pesar de los múltiples derechos adquiridos, hablamos hoy de la necesidad de deconstruir el género, porque el término deconstruir pone evidencia al género como un constructo, como resultado de un proceso de construcción, me perdí, o sea, que es un proceso siempre precario, siempre inconcluso, sujeto a cambios, de simbolización cultural, es decir, discursivo de la diferencia sexual biológica. Es dentro y por el discurso que se constituyen las identidades de género, mediante estrategias enunciativas específicas que entran en un juego de atribución, apropiación, en el que las diferentes representaciones circulantes son tomadas y procesadas por el sujeto que las hace parte, o no, o las rechaza, ¿no?, de esa autorrepresentación. Me refiero con esto tanto a prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales de diversa índole, como a instituciones diversas, como por ejemplo las religiosas, las políticas, sociales, hasta el cine, como Marco de Lauretis, ¿no? Mostrar el género como una construcción cultural pone también en cuestión lo femenino y lo masculino, considerado como dos polos opuestos y excluyentes, oposición y exclusión que se derivan de la necesidad de los procesos identitarios, de recortarse contra un afuera distintivo, o sea, contra lo que no se es, lo otro, lo abyecto de Butler, por ejemplo, oposición que conlleva también una jerarquización de ambos extremos, una jerarquización entendida como subordinación, evidentemente, ¿no? Un polo se considera esencial, el otro un accidente, o un polo se considera como neutro, ¿no?, varón, clase media, blanco, heterosexual, y lo demás, las otras posibilidades como una variación de esa considerada neutra. Es por esa razón que lo masculino tiende a excluir y repudiar en su construcción aquello que puede considerarse femenino. En este sentido, analizando la masculinidad, Norma Fuller enfatiza ciertos rasgos que son cultivados muy tempranamente por considerárselos el núcleo de lo masculino, como son, por ejemplo, el despliegue de la fuerza física, el control de las emociones y la sexualidad activa,
ya que estos parecen fundarse más directamente, parecen, ¿no?, en características anatómicas aparentemente distintivas e inamovibles, como son los órganos sexuales y la fuerza que deriva de la complexión física. Así, en la infancia, cualquier acción que de algún modo ponga en cuestión estos atributos será considerada de niña. Llorar, mostrar debilidad física, esa flojera que los hombres también, digamos, se le echa en cara también en la madurez, ¿no? O jugar juegos que no se correspondan con ese rol que se fija en contraposición al de las mujeres de la familia. Evidentemente, esto, lo femenino y lo masculino se construyen uno en relación al otro, son, digamos, posturas, posiciones relacionales. Para resumir, podemos decir con Marta Lamas que la dicotomía masculino-femenino, con sus variantes culturales, establece estereotipos, la más de las veces rígidos, que condicionan los papeles y limitan las potencialidades humanas de las personas al estimular o reprimir los comportamientos en función de su adecuación al género. El análisis que propongo en este trabajo aborda la obra de teatro Petróleo, que sigue la peripecia de 4 obreros de ese gremio en el duro paisaje patagónico, y las relaciones entre ellos y con el trabajo, relaciones que son llevadas al extremo por la rudeza de la tarea, la hostilidad del ámbito, el aislamiento, la forzosa convivencia durante 14 días, los turnos son 14 días sí, 7 no, y la lejanía de la familia. Circunstancias todas ellas que permiten hacer foco en la construcción de la masculinidad, ya que se trata de un mundo cerrado en el que solo operan varones. Son 4 personajes, solo 4 personajes distintos, compartiendo un tráiler, mientras afuera los espera un clima crudo y un pozo casi seco. La convivencia fuerza una intimidad a la que 3 de ellos están acostumbrados, ya que hace tiempo que trabajan juntos, pero no sucede lo mismo con el cuarto. La llegada de este nuevo integrante pondrá en cuestión no solo el liderazgo de uno de ellos y sus relaciones con la patronal, sino también la propia masculinidad, especialmente en relación con lo permitido, con lo establecido, ¿no? La posibilidad de desobedecer un mandato, sea este laboral o también en cuanto a la construcción de la masculinidad, digamos, de qué ser hombre. El primer hecho a destacar en este sentido es que, siendo sus 4 protagonistas hombres, las actrices que le dan vida son mujeres. Y aquí se halla la primera deconstrucción, ya que no se trata de una parodia, sino de una comedia que transita por carriles más propios del realismo, aunque evidentemente la comicidad siempre importa cierto distanciamiento. El hecho de que no se pierda el verosímil, mientras que muestra que bastan unos pocos rasgos asociados con la virilidad para darle cuerpo a quienes a partir de allí son considerados varones, desarmando de este modo la coherencia que se pretende entre cuerpo y género. Aún así, es necesario señalar, como lo hace Jack Halberstam, que cuando son mujeres las que personifican varones sobre el escenario, en general lo que traen a escena son masculinidades hegemónicas, las dominantes, para ser reconocidas rápidamente. Esto, ¿no? Aunque esto no sucede en el caso del Petróleo con todos los personajes, dijimos que hay uno precisamente que es disruptivo. Por lo demás, la contraposición más radical se da entre el líder del equipo, el Carly, y el Paya, es el nuevo, el que trae consigo en su bolso toda una feminidad a cuesta. El Carly es el prototipo del macho alfa, es rudo, porta una autoridad indiscutida, impone las pautas de convivencia y posee todos los conocimientos y habilidades técnicas que se presuponen en un varón. Por ejemplo, el manejo de las herramientas, la capacidad para arreglar máquinas, aun cuando éstas no se correspondan con su trabajo específico. Por lo demás, en el microcosmo eminentemente masculino, conformado por él, formo y monto, la socialización se basa en gestos y relaciones comúnmente aceptadas como propias de los varones. Las poses rudas, los golpes como respuesta emotiva, las pulseadas para medir fuerza, el hablar de mujeres para reforzar una masculinidad heterosexual. En el otro extremo está Paya, el nuevo, el que entra a un grupo ya establecido y tiene que ganarse el lugar y el respeto. Es el portador de un nuevo orden a través de múltiples gestos disruptivos. El primero de ellos, un tapado de piel de su mujer, que viste sin ninguna inhibición, sobre el cual los demás echan una mirada crítica sin dejar de observar que es ideal para el clima frío de la Patagonia. Esta es una transgresión mínima, pero lleva a la curiosidad y abre la puerta a un cuestionamiento cada vez más radical sobre lo masculino.
Los roles y cualidades que implican desde un modelo hegemónico, impuesto pero apropiado, es decir, hecho suyo por cada uno de ellos, son colocados en tela de juicio y otras posibilidades empiezan a ser contempladas sin temor al repudio como gesto de exclusión de lo distinto, de lo que no se debe ser o hacer, tal como sostiene Fuller. Es decir, la identidad de género, como cualquier identidad, se funda, se establece en relación a una fuera que es lo que no es, que es constitutivo, pero a su vez es lo distinto, lo repudiable, digamos. Como persona recién llegada, venida de una fuera, Paya trae al grupo una nueva mirada desprejuiciada sobre casi todo: el trabajo, los modos de vestirse o de relacionarse, de mostrar miedo o liderar. El bolso de Paya opera como una caja de Pandora de la que salen vestidos fucsias con lentejuelas, tacones o tangas azul eléctrico que pueden llegar a convertirse en vestimenta de estos hombres rudos. Cualquier límite parece factible de ser traspasado, al menos en ese mundillo del tráiler que comparten. Paya tiene indudables características que se oponen al modelo de masculinidad aceptado por el colectivo al que pertenece, pero también posee muchos de los atributos de la masculinidad hegemónica. Posee fuerza física, aun cuando físicamente puede parecer el más endeble porque es flaco y alto, pulsea con sus compañeros y gana, tiene habilidad con la maquinaria pesada, capacidad para disputar el liderazgo con el macho alfa. Es precisamente esta conjunción de características la que pone el género en crisis. Ya no hay un modelo único, y todos se prenden en esta catarsis que significa reconocer su parte femenina. Entonces, uno reconoce los temores, otro reconoce que hace pis sentado, otro más que se inventa una pareja para no ser rechazado. En el final de fiesta propuesto por la obra, en el que se abandona la propuesta realista, todos se visten como quieren y bailan desprejuiciadamente. Ahí revolean los vestidos fucsia con lentejuelas y las tangas azul eléctrico, ¿no? Con una camaradería auténtica entre varones, pero basada en otros códigos. En el gesto más radical y simbólico de la pieza, el Carly se saca el pene de la entrepierna y lo deja sobre la mesa. Nada menos que el pene, el símbolo del orden patriarcal, el falo, ¿no? Atributo del poder. Eso es todo. Espero no haberme pasado mucho, dice rapidito. Muchísimas gracias. El aplauso correspondiente. No, espectacular, muy buen uso del tiempo, muy interesante la presentación. Les recuerdo, cuestión que no expuse al principio, que vamos a hacer todas las presentaciones al principio y después nos queda largo rato para debatir seguramente, con lo cual yo ya empecé también a diagramar un poquito algunas preguntas que le quiero hacer a Marta y también seguramente el resto de los ponentes. Muchísimas gracias, Marta, interesantísimo. Seguimos entonces con Marcela Massetti. Marcela nos va a presentar una ponencia titulada Ahora que sí nos ven, artivismo, mujeres en movimiento. Adelante, Marcela. Bueno, buenas tardes a todos. Esta ponencia que voy a presentar hoy es un recorte que forma parte de una investigación más amplia que hice sobre 5 coreógrafas de la ciudad de Rosario que pertenecen a distintas generaciones y bueno, hoy me voy a centrar en una de las coreógrafas y específicamente una de las obras. Bueno, esta presentación, voy a leer por una cuestión de orden, está centrada en un conjunto de producciones, creaciones y acciones de coreógrafas de danza de la ciudad de Rosario, Argentina, que a través de las mismas postulan una mirada, una crítica a la sociedad patriarcal y al lugar de las mujeres como objeto privilegiado de violencias de distintos tipos. En estas obras se aprecian cuestionamientos a los estereotipos de género, mandatos psicológicos y sociales, y se inscriben en los espacios públicos, poniendo a los cuerpos en un lugar de centralidad, denunciando el carácter político de esta dominación. Espacio público tanto del espacio escénico como de las marchas callejeras. De esta manera, podría hipotetizar que como acto expresivo, violencia y femicidio que se enuncia a nivel social, cuestión conceptualizada por Rita Segato, se responde
con estas performances que espectacularizan en el espacio público a mujeres en posiciones de fortaleza, apoyo colectivo, en relación de sororidad con otras que les proveen parte de esa fortaleza. Asimismo, establecen un fluido intercambio entre los espacios escénicos y los espacios de protestas y manifestaciones en la calle, articulando estéticas y poéticas entre lo oculto y lo popular e instrumentalizando saberes de estos distintos territorios. Considero que en estas producciones se ponen en escena algunos de los rasgos del capitalismo actual, en el cual los sujetos han sido convertidos en objetos de consumo, que luego de la utilización son desechados. Y en este sentido, las violaciones y los femicidios aparecen como actos de consumición de los cuerpos, que en tanto consumidos se desechan, expropiando la vida del otro, que como objeto no importa que sea desposeída de ésta. Y en este sentido, como señala Rita Segato, la pedagogía de la crueldad enseña algo que va mucho más allá de matar. Enseña a matar de una muerte desritualizada. Y agrega, el ataque sexual y la explotación sexual de las mujeres son hoy actos de rapiña y consumición del cuerpo que constituyen el lenguaje más preciso con que la consumición de la vida se expresa. Sus deyectos no van a cementerios, van a basurales. Potente imagen que nos habla de estas muertes desritualizadas, consumidas como nuda vida, vidas que han sido despojadas de todo, deshumanizadas y que pueden ser arrebatadas en tanto no encarnan valor alguno. Estos intercambios entre lo escénico y lo performático en la calle, en estos intercambios vemos una instrumentación de vestuarios, maquillajes, formas de moverse bajo la espectacularización de pequeñas coreografías que se van desarrollando en algunas paradas o en las marchas. El año pasado, grandes marchas por el Black Lives Matter, el movimiento de Ni Una Menos, que desde 2015 viene planteando la vida de las mujeres importan. Reflexionaban sobre estas dinámicas de exclusión social y mecanismos clasificatorios donde determinadas corporalidades racializadas o con determinados atributos son consideradas abyectas y pasibles de ser adueñadas, conquistadas como territorios. Creaciones, expresiones que ponen de relieve lo político de la acción sobre las corporalidades y nos plantea una dinámica de emancipación de los cuerpos. Políticas de los cuerpos que escapa de la esfera de lo privado y se escenifica en lo público. Algunos de los interrogantes que me había planteado en el abordaje de las creaciones fueron: ¿cómo se expresan estas miradas críticas a través de sus producciones? ¿Qué cuerpos muestran en escena? Voy a analizar un pedacito de una obra que se llama La Hora Nocturna del Sol, que dirigió Virginia Tutolomondo cuando estuvo a cargo del elenco de danza contemporánea del Instituto Superior Provincial de Danza. Leo un fragmento que estaba en el programa de mano. Dice: eran las 3 de la mañana y el sol salía a mirar. Las mujeres, ante tal fenómeno, expulsaron las imposiciones, las costumbres y las creencias en un acto de sutil y desequilibrante fuga, rompiendo los principios vitales, adentrándose en la bravura del oleaje. Aquella no es la luz del día, lo sé yo. Prosigo con mi análisis. Dice: la hora nocturna del sol va desenvolviendo imágenes de un universo femenino habitado por la sensualidad, que busca apropiarse de su sexualidad por fuera de las normatividades y los mandatos. Mujeres que quieren decidir con quién encontrarse sexualmente sin perder su vida en el intento. Aparecen referencias sobre los múltiples femicidios producidos en los últimos tiempos y varias de las situaciones que los atraviesan. Se interrogan:
Vamos a seguir apareciendo descartadas como basura por querer elegir con quién y cuándo tener relaciones sexuales, por decir que no, por vivir en una sociedad donde nuestra sexualidad es un objeto ajeno y de escrutinio público. Referencias resituadas en un contexto festivo, en la obra se muestran mujeres con las piernas desnudas, tacos coloridos y la parte superior del cuerpo tapadas con bolsas de basuras. Imágenes que a su vez son replicadas y apropiadas posteriormente por otros colectivos feministas en las manifestaciones por el Día de la Mujer y de reclamos ante la justicia por los femicidios. El tema de la violencia social en las relaciones y hacia sobre la mujer surge repetidamente. Bueno, ahora me gustaría compartir pantalla, perdón, un fragmento de la obra. En todo caso, bueno, no sé si se escucha. Bien.
Bueno, esta escena que estaba compartiendo está cerca, ya muy próxima al final, y retoma algunas imágenes que se vieron en escenas que estaba en la primera media hora de la puesta, ¿no? Bueno, esta imagen es retomada por un colectivo feminista de la ciudad y realizada, digamos, y donde van, en esta caminata que van haciendo, van cayendo papelitos con los nombres de aquellas mujeres, digamos, que padecieron femicidio, ¿no? Bueno, me parecía interesante, digamos, este intercambio, digamos, entre aquello que sucede en el espacio escénico, como escenificación también de un posicionamiento político, y aquello que sucede, digamos, en el campo más amplio de lo político en general, ¿no? Así que, bueno, básicamente era esto lo que hoy quería compartir con ustedes. Bueno, Marcela, muchísimas gracias también. Bueno, el aplauso de rigor, súper interesante, súper impactante. También las imágenes, ya vamos a comentar un poco al final. Disculpen, a veces, bueno, me cuelgo en avisar los minutos que faltan, pero es una cuestión de no interrumpir por ahí el flujo de información. Continuamos entonces con Maximiliano de la Puente. Maximiliano, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Bien. Buenas tardes. Maximiliano nos va a presentar su ponencia que se va a denominar Museo 6, un abordaje intermedial de la memoria. Adelante, Maximiliano. Bueno, en este trabajo la idea va a ser reflexionar justamente sobre esta obra, Museo Ezeiza, 20 de junio de 1973, que es una instalación teatral de Pompeyo Audibert y Andrés Mangoni, que aborda el violento enfrentamiento que tuvo lugar en esa fecha, es decir, el 20 de junio de 1973, entre las distintas facciones del peronismo, en ocasión del regreso definitivo a la Argentina de Juan Domingo Perón, después de 18 años de exilio. La idea era que a partir de la obra quería indagar brevemente en la concepción del museo, por un lado, como lugar de cristalización de las memorias, así como también en los estudios intermediales para examinar la noción de instalación teatral, lo que permitiría dar cuenta de los vínculos, citando a Reventich, que el arte espacial de la instalación mantiene con las artes temporales que asimila intermedialmente y con las cuales trabaja. Para hablar brevemente del método de trabajo del actor y director teatral Pompeyo Audibert, hay que decir que se basa en la creación colectiva generada a partir de la improvisación. De ahí deviene su impronta estética tan clásica, tan fuerte, no clásica justamente, pero tan pregnante, caracterizada por la creación de máquinas teatrales. En las máquinas se fusiona la riqueza de un trabajo colectivo, la escritura y la reescritura del texto, y a partir de un esquema que guía los movimientos en la escena, las palabras son introducidas por libre asociación. En general, suelen ser al principio estas palabras quebradas, incongruentes, caóticas, y después van conectándose con temáticas que revelan a la vez temas tanto históricos como antihistóricos. Esta también, por supuesto, fue la impronta del proceso creativo de Museo Ezeiza. En la escena nos encontramos con actores inertes, acostados sobre camillas, que sostienen objetos diversos, como por ejemplo billetes, fotos, collares y cartas de mesa. El acontecimiento histórico, el enfrentamiento entre las facciones peronistas y la consecuente masacre, se narra entonces a través de estos objetos parlantes que serían testigos del horror. Los objetos surgen ante el espectador, comenzando de improviso a resonar de modo distintivo y a declamar notoriamente, a pronunciar su monólogo. La denominada masacre de Ezeiza entonces se cuenta a través, por ejemplo, de un collar de perlas, de una foto de Leonardo Fabio, de un botón blanco o de un mapa de la provincia de Buenos Aires. Los objetos fetiches que portaban quienes fueron asesinados hablan, interpelan, tienen memoria, cuentan la historia, narran los retazos de la tragedia nacional. Son objetos humanizados, sujetos objetivados, como dice Ramiro Manduca. La obra se organiza a mitad de camino, entonces, entre un museo vivo, una morgue y un acto político partidario.
3 espacios históricos ficcionales superpuestos la habitan: el palco, el campo y el Hotel Internacional, devenido sala de torturas e interrogatorios, como también afirma Manduca. La obra se presenta entonces como un museo en torno a los acontecimientos ocurridos en Ezeiza en 1973, un museo sindical y latinoamericano, según afirma uno de los personajes. Un museo que recurre a fragmentos inarticulados para acercarse a uno de los acontecimientos más dramáticos de nuestra historia reciente. Un museo que pone en escena memorias marginales a través de los objetos hallados en el campo donde ocurrió esta especie de tragedia griega. El museo opera así a través de la fetichización de la memoria, generando un accionar que embalsama y cristaliza los acontecimientos históricos. El museo, concebido de esta manera, destruye la vitalidad de la historia, sus fuerzas, sus pasiones, sus tensiones contradictorias. Es también un reservorio que fija y ancla sentidos. El museo es una institución que instaura memorias fosilizadas, impuestas por el lento trabajo del consenso, a condición de que estas memorias se encuentren dentro de los estrechos márgenes de visibilidad y audibilidad social de la época. El museo y el poder establecido van así de la mano. La obra, de alguna manera, se posiciona actuando en guerra contra esta concepción museística conservadora, ¿no? El museo puede pensarse de esta manera dentro de los parámetros de la museología radical, como una suerte de museo crítico. En relación a la intermedialidad, que era un fenómeno que me interesaba estudiar para pensar, y sobre todo en la instalación, ¿no? Para pensar esta obra, hay que primero dar una breve definición de intermedialidad y decir que la intermedialidad se define como aquello que se encuentra entre las artes. Me refiero a prácticas artísticas caracterizadas por la inespecificidad y la hibridación, que no pueden categorizarse según la clasificación tradicional en las distintas artes. Esta tendencia más significativa hacia la intermedialidad, según Reventich, se observa en la omnipresencia de las instalaciones. Estas últimas, entonces, operan en contra del ideal objetivista de una sincronicidad entre la obra y el acto de recorrerla mediante la observación propia de las obras temporales. Museo Ezeiza, entonces, se propone como una instalación teatral a ser recorrida, investigada y reapropiada críticamente por los espectadores. En esta obra, entonces, los espectadores deben recorrer el espacio escénico para poder escuchar las historias de los objetos parlantes participantes de la masacre. No solo existe un desplazamiento físico del público, sino que este último solo alcanza a comprender fragmentos de un sentido total que es inabordable, al que nunca va a poder terminar de acceder, ya que las voces de los actores, objetos, fetiches, ubicados en diferentes espacios, se juxtaponen, se superponen unas a otras. Al ingresar al Museo de la Masacre de Ezeiza, los espectadores entran en realidad a un escenario trágico, abandonado a su propia suerte. El público se encuentra allí para ser testigo de un paisaje de terror. No existe una posición neutral posible, no hay un punto de vista por fuera de la instalación. El espectador solo va a poder descubrirla si se mueve por ella. El espectador entonces recorre la instalación a la vez distanciadamente, inspeccionando y evaluando, tomando nota, pero por otro lado es tomado también por los recuerdos y por las impresiones subjetivas que el Museo de la Masacre hace surgir en cada uno, agobiado por la intensa atmósfera de la instalación. La instalación entonces de Pompeyo Udiberti y de Andrés Mangoni genera angustia porque nos confronta con las promesas incumplidas de un horizonte de época, con la destrucción de las vidas que sustentaban un proyecto revolucionario arrasado por el terrorismo de Estado. Los objetos que narran la masacre devienen finalmente inquietantes dobles, muertos vivos, fantasmas que encarnan a los desaparecidos. Bueno, algunas breves reflexiones sobre esta obra y incluso con la intermedial y la memoria. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Maximiliano. Súper interesante. Estaba ahí tomando también un par de notas. Ahí está Agustina agradeciendo también. Seguimos entonces con la próxima presentación. Florencia Robino con Educación Teatral Transfeminista o Empezar a reconocer el patriarcado en las aulas de teatro. Florencia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero hacer dos aclaraciones antes de empezar. La primera es que yo no puedo ver el chat, pero igual voy a estar un poco cronometrando mi tiempo.
Pero si Bárbaro, tienen que genial. decirme algo, interrúmpanme de seco, no hay problema con eso. Bueno, dale, dale. La segunda aclaración que quiero hacer es que, bueno, yo registré mi trabajo al Congreso con ese título, pero hace no mucho que lo modifiqué. Bueno, debido a que ese fue el primer título cuando todo empezó, cuando tenía como cierta idea del trabajo, pero a medida que fue avanzando y se fueron dando sus propias formas del trabajo, sentí que ya este título como que representaba otra cosa que no es el resultado final que finalmente dio. Así que yo quiero compartir el título que estoy utilizando ahora, que es el siguiente. Empezar a reconocer las violencias del teatro. Una investigación sobre la formación de los trabajadores de la cultura. A grandes rasgos, lo que yo hago es eso. Investigo las violencias que puede haber, específicamente la violencia patriarcal que hay en nuestra cotidianidad del teatro, en nuestro hacer del teatro. No es una reflexión acerca de temáticas ni de obras que abordan eso, sino del hacer el teatro, entre nosotros mismos, las violencias que hay entre nosotros mismos. Lo que yo hago primero es una recopilación de esas violencias para después generar un análisis que me permita saber cuáles son, cómo se dan y de qué manera nos desigualan. Yo me hago las siguientes preguntas. ¿Cómo y cuáles son los actos de violencia patriarcal que se vivencian en la formación superior teatral? ¿Y cómo estos hechos de violencia patriarcal modifican la experiencia estudiantil? Por las propias limitaciones de la investigación y también por las limitaciones que me presentó la situación del asco en el 2020, yo reduje mi población a investigar a la comunidad de una institución de educación superior en teatro. Lo que yo hice con esta comunidad fue primero realizar una encuesta, que es mi herramienta más importante. Perdón, me pongo nerviosa y se me traba. Tranquila, quedas perfecto, súper claro todo. Esta encuesta lo que a mí me permitió obtener de la comunidad fue tanto datos cualitativos como cuantitativos. La encuesta fue una cosa muy extensa y la dividí en 3 áreas, pero la que yo quiero destacar es la más importante, que es la segunda. En esta segunda área yo cuento con un total de 20 preguntas que responden a distintas formas de violencia. La gran mayoría de estas preguntas son de respuestas cerradas, de sí o no, y si la respuesta era positiva, se le permitía a la persona encuestada ir a un anexo aparte, donde a través de otras preguntas tenían la posibilidad de escribir, de profundizar sobre esas experiencias que vivenciaron. Esto de forma voluntaria, la persona podía no escribir y pasar a la siguiente pregunta también. Bueno, y mi segunda herramienta de trabajo fue acceder a registros curriculares y de puestas en escena de la institución que yo investigué. A grandes rasgos, los resultados que obtuve los podemos dividir en 2 formas. Una es específicamente de violencia simbólica, donde aparecen 2 cuestiones. Una es la visibilidad que les damos a las identidades femeninas del teatro. Teoría escrita por mujeres, teoría actoral escrita por mujeres y dramaturgia también. La segunda cuestión que se presentó tuvo que ver con lo que
representamos y cómo lo hacemos. Es decir, las personas encuestadas manifestaban siempre de alguna manera alguna experiencia relacionada a la forma de actuar con respecto a los personajes que ya de por sí impone la obra y la forma en que después hay que encararlos actoralmente. Eso resumido mucho. El segundo eje que presentó el trabajo tiene que ver ya con una violencia específicamente de acoso sexual, coerción, tanto física como de humillación y verbal, hacia los cuerpos y las identidades de actrices y actuantes. Esta violencia se daba en la cotidianidad de toda su formación e incluso dentro del marco de una ficción. Es decir, en el momento mismo de estar actuando, muchos encuestados manifestaron haber recibido actos de violencia. Bueno, y algo que también destaqué en mi trabajo es que de alguna manera esto presentó una afectación al desempeño de estudiantes y también a veces en la continuidad de sus cursadas, de sus estudios. No sé si me queda mucho más por agregar. A grandes rasgos es esto. Bien, es mucho más profundo y mucho más complejo, pero ya no me queda mucho tiempo. Así que es eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. También súper interesante. Interesante también continuar, ¿no? Con esas herramientas, seguir preguntando y analizando cómo vivencian esos espacios de formación y también en algunos casos de deformación, o que tal vez no sea la palabra más adecuada, pero bueno, después vamos a retomar las reflexiones de Florencia en vínculo con esta mesa. Continuamos con la última presentación, la de Silmara Takasaki, representación lésbica en películas de animación. Todo tuyo, Silmara. Hola, buenas tardes. Yo soy Silmara, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, sí. Yo voy a compartir entonces la pantalla. A ver si todo estará bien. ¿Pueden verme? ¿Bien? Vale, bien. Yo soy Silmara Takasaki, yo soy brasileña, entonces les pido un poco de paciencia con mi español. Yo espero que estén entendiéndome, pero cualquier cosa dime y intento explicarles mejor de alguna forma. Entonces tendré un portuñol, pero intentaré seguir con tu idioma que es bellísimo. Bien, yo soy profesora de diseño, fotografía y animación aquí en la Universidad de Paraná. Yo soy de Curitiba, del sur de Brasil. Y este trabajo es un resumen de mi tesis doctoral, que es interdisciplinaria y involucra varias ciencias humanas, antropología, historia, ciencias sociales. Y, a ver, no sé dónde está mi presentación, porque yo no puedo seguir. A ver. Porque no sé. Ahora sí, ¿no? Para la próxima página. Vale. Bien, estes são os autores e autoras que eu uso nesta tesis, de acordo com os temas que eu estou abordando aqui, neste texto. E, principalmente, o mais importante para mim é a ideia de tecnologia de gênero, que a construção do gênero, basicamente, sigue através de várias tecnologias, e, por exemplo, o cine de animação. Esta é a teoria de Teresa de Lauretis. E construir incluso sexualidades, ¿no? Aprendemos a reaccionar, a actuar, a reconocer situaciones de afecto, de asco, de miedo, y el cine tiene un poder muy grande en este sentido. Para esta análisis yo utilizo estos testes de Bechdel para representatividad de mujeres, y es muy conocido, ¿no? Es un test popular, si hay al menos 2 personajes femeninos en la historia que hablen entre ellas, y sobre un tema que no sean hombres.
E eu uso também um outro teste, que é o teste de Vitor Russo, que é sobre representatividade LGBT, e que habla de uma forma muito parecida, pero para personagens LGBT. Eu hice uma análise um pouco grande de dibujos animados comerciais de Estados Unidos, Brasil e Europa, com personagens lesbianas desde 1990 hasta agora. Então, tenho uma grande lista com todos os capítulos e fechas que foram exibidos. Por curiosidade, em Japão já existem animes yuri, que são com personagens lesbianas desde 1970, e já protagonistas, não? Pero aqui tardaram um pouquinho mais. Eu pongo as primeiras, as pioneiras, as corajosas, não? Que valientes que saíram do armário e que incluso trabalham mais com temas sociais e políticos, como sexo e lucro, religião, direitos civis, não? Matrimônio, identidades, estas salidas do armário. Eu tenho aqui abaixo, como na linha do tempo, que eu pensei em tratar um pouco dos movimentos de los direitos, não? Que foram logrados e os dibujos que se encontraram. Este é os primeiros de Cow and Chicken, que esta personagem tinha uma relação muito interessante, porque não se habla de lesbianas, não se habla de homossexualidade, pero se habla estas personagens vão a mascar alfombras, não? Que é uma coisa de uma linguagem um pouco callejera do inglês, que é para sexo entre lesbianas. E me divertiu. Depois, Kitty and Bunny, que também não habla exatamente de lesbianas, mas são dois personagens femininos e que têm um amor romântico ali, trata um pouco de violência doméstica, e é um pouquinho depois que se empiezam as discussões sobre matrimônio homossexual nos Estados Unidos. E a mais importante destas primeiras é Patty Bouvier, que é de Simpsons, que é muito conhecida, e que vai falar um pouco mais de pinkwashing, deste lucro gay, não? E matrimônio entre pessoas homossexuais, religião, e esta saída do armário, e está muito interessante politicamente para este momento em Estados Unidos. Bem, depois eu tenho uma categoria que eu chamo de confundidas, porque elas são retratadas como confundidas pelos diretores, não? Esta lesbianidade é tratada com muitíssima superficialidade e se centra sempre no corpo e no sexo. E vemos estereotipos muito fortes, não? Principalmente de masculinidade. Por exemplo, Meg, de Family Guy, que intenta parecer lesbiana só para fazer amistade. A senhora Garrison, de South Park, que depois deixa de ser mulher, deixa de ser lesbiana. Então, estes temas LGBT são tratados como se fosse sempre como uma forma de enganar, de mentir, de tirar algum proveito de alguma situação. Stan e Steve também tiveram um momento de serem mulheres e depois de serem lesbianas e depois deixaram de serlo, então são homens e então eu lo puse como confundidas um pouco. Depois as chicas um pouco mais discretas e que se usa isto como uma estratégia, não? Uma forma de não ter muitíssimos conflitos, não? Como Luna, de Loud House, e já temos aqui como um momento que, em Brasil, já temos algumas conquistas de direitos civis, não? Pero não se desenvolve muito bem toda a ideia de la lesbianidade de Luna. E há muitas outras que surgem, assim, muito discretamente em la pantalla, principalmente madres e madres com família, porque é uma forma de redenção destas personagens, não? São mais bem aceitas se têm um filho, se estão adotando um filho, ou se são muito discretas, não se habla muito de sua relação. Novias, prometidas, ex-novias, destas há miles, e que muitas vezes temos que mirar com muitíssima atenção para vê-las, porque se passa assim muito rapidamente lá, muito lejos, não? E muitas vezes também se usa esta estratégia de criar incógnitas, não? Que não sabemos exatamente se são ou se não são lesbianas. Então, aqui há alguns pequenos exemplos também. Em Brasil, temos estas que tampouco passam nestas provas, nestes testes de Bechdel ou Vitor Russo, porque são como pitufinas.
¿no? Llamamos de este princípio de pitufina estas personagens que surgem uma única mulher e sempre retratada assim, mais pequenita, detrás de los hombres, hay una única en todo un universo muy masculino y de hombres en estas películas, y hay como una cuota, una pequeña representatividad que es casi ofensiva, ¿no? E depois, enfim, surgem as poderosas, que são personagens mais profundas, histórias mais densas, corpos diversos, raças, classes, e como vemos aqui estes personagens de Adventurous Time, que têm uma diferença de idade, de raça, então vemos alguma coisa de interseccionalidade, de classe também, por Garnet, de Ruby e Safira, e Pearl, de Steven Universe. Tavra, Iônica e Sônia são dos dibujos que não são muito bem conhecidos, mas estão em Netflix e têm protagonistas lesbianas também, que está muito interessante. E a mais interessante dos últimos anos é She-Ra, que tem muitíssimos personagens lesbianas e outros LGBT também, e trata de corpos, de raças e de diversidade de uma forma muito, muito interessante. Então, eu vou analisando nesse trabalho todos os estereotipos encontrados, as formas dos corpos. Estes, então, são os temas que foram encontrados nos últimos dibujos, como este clichê do cine lesbiano, não? Que sempre há uma mulher racializada e sempre um pouco mais agressiva, um pouco mais masculinizada, e outra um pouco mais ativa, mais forte. Isso está tanto nas películas, nas séries, como também nos dibujos animados. Tratamos um pouco de corporalidade, como é tratado o corpo da mulher, não? Sempre muito afetado, aunque seja uma sirena ou uma hada, não? Pero nunca há pedidos em seu corpo, não? Só pestañas e pelo largo. Podem enamorar-se de ranas, de monstros, pero são sempre muito guapas, sempre muito delgadas. Em She-Ra, nesta nova versão, que não é de los anos 80, não? Desde 2018, há novos corpos aqui que surgem e que está muito interessante. Um pouco mais gordos, mais adolescentes, que é exatamente a idade que têm os personagens, têm 16 anos. Puedo falar um pouco também sobre heteronormatividade, que quase sempre as parejas de lesbianas juegan roles binarios de hombre y mujer, como si una tuviera que tener un papel de hombre y otra un papel de mujer en la relación, por una heteronormatividad, ¿no? Porque si te gusta una mujer, debe ser un hombre, no sé. Y hablamos también de no monogamia, ¿no? Que es esta idea de tener más que una pareja, pero son muy pocos, principalmente porque este tema LGBT está todavía asociado con el contenido para adultos y la no monogamia también. Bien, penso también en este lugar de discurso que llamamos aquí, que es como hay una relación muy grande entre una buena representatividad, tanto en los cómics, en las series y películas, como dibujos animados, si hay también mujeres como directoras, como produtoras, ¿no? Con encargos de liderazgo. Esta foi uma das coisas mais interessantes e importantes. As outras lesbianas que han sido hechas por hombres não têm uma representatividade tão interessante como de las que são mulheres LGBT. Enfim, eu penso que o dibujo de uma lesbiana a menudo se associa com algum tipo de masculinidade, essa coisa de heteronormatividade. Estou aqui nas conclusões, não? Pero afinal, ¿qué significa masculino? La agresividad es masculina, no necesariamente, ¿no? O una ropa más cómoda, porque somos obligadas a tener tacones, no, ¿no? Y la representatividad de directores y personajes que sí que están asociadas tanto las ausencias como las presencias. Y nosotros aprendemos a tener reacciones y emociones. Entonces, por eso que el cine es tan importante. Porque el cine no es un espejo, no refleja la sociedad, pero el problema es que parece serlo. Entonces, así aprendemos, ¿no? No surge representatividad o buena representación solo por el paso del tiempo. Necesitamos movimientos que nos ayuden a tener una representatividad interesante. Porque aún seguimos en este año con decenas de países donde la homosexualidad sigue siendo un crimen. Y, en fin, por esto la lucha feminista debe ser constante. Y es esto. Tengo fotos de mis referencias, são todos os autores e autoras que eu usei neste trabalho, e prefiro usar suas imagens. E é isto. Muitas graças
yo espero que tengan entendido mi portuñol español. Se entendió perfectamente, muchísimas gracias. Vale, gracias. También súper interesantes, son todas las ponencias sumamente interesantes. Y tenemos una ponente más, que es Ayelén Rubio, que bueno, estaba en otra mesa y la movieron para la nuestra. Ayelén, ¿estás por ahí? Ayelén nos va a presentar una ponencia que se titula Proyecto DRAG, Diversidad, Pandemia y Entrenamiento Actoral Online. Selena, ahí te puse como para que habilites tu cámara y micrófono, así que ya podés Gracias, Agustina. activar. Ahora sí. Quería entrar Gracias. y no me dejaban. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, les va a Ayelén. todos y a Bienvenida. todas? Gracias. Adelante. Bueno, sí, yo voy a hablar acerca de un proyecto, este proyecto DRAG, que tuvo lugar durante todo el año pasado, todavía sigue, ahora está un poquito en stand-by, pero porque estamos intentando comenzar con clases presenciales, por fin, con entrenamiento presencial, con lo cual estamos muy felices, pero bueno, todavía no hemos podido organizarlo. Así que, digamos, podríamos decir que es un work in progress todavía. Esto surge a mediados del año pasado, plena pandemia. Voy a compartir pantalla. Así les cuento un poco de qué se trata este proyecto. A ver, yo soy convocada, yo soy profesora de teatro desde hace bastante, a ver, ahí está. Soy profesora de actuación desde hace muchos años ya. Y bueno, entonces con este título soy convocada por una comunidad teatral de teatro comunitario, por sus directoras, que, bueno, voy a estar hablando todo muy sin nombres, porque lo que pretendo es preservar precisamente la identidad de esta persona, porque, bueno, por cuestiones, por razones personales de él, ¿no? Que todavía no ha abierto libremente a todo el mundo toda esta cuestión. Entonces, bueno, me parece respetuoso no mencionarlo directamente. Voy a mencionar su personaje como Wonder, no es el nombre real que eligió para su drag, pero a mí me gusta porque me parece que es un poco una maravilla todo lo que está pasando con él, con el proyecto. Estamos realmente muy felices y muy contentos bueno, de poder hacer esto de esta manera. Entonces les contaba, me convoca esta comunidad, y esto no es un dato menor, porque como es precisamente una comunidad de barrio, bueno, teatro comunitario, ellos se encuentran inmersos en un recorte de sociedad, ¿no? que es muy machista. Y él es un personaje bastante reconocido dentro de estas obras y dentro de este colectivo. Entonces es una persona, ¿no? Y desde hace muchos años que hace presentaciones, que, bueno, ahora él se reconoce sexualmente en otros lugares, empieza bueno, a notar cambios, a reconocerse desde otros lugares, y bueno, pero se encuentra en esta sociedad en esta comunidad que, bueno, todavía está tratando de manejar cómo se presenta y aparte, bueno, trabajando en él mismo toda su emocionalidad y todo lo que esto significa, ¿verdad? Lamentablemente, porque esto debería ser mucho más simple, deberíamos poder nadie dar cuenta de absolutamente nada, pero bueno, él se siente con mucha presión todavía desde el lado social, por mucha gente, por mucha otra no, por mucha gente ha tenido muchísimo apoyo. Entonces, me convocan especialmente para poder guiarlo, porque se presenta en esta comunidad el proyecto de que en vez de un presentador, como fue siempre, sea una presentadora la que tome lugar en
en este proyecto, ¿no? Bueno, entonces yo por supuesto acepto, encantadísima, y empezamos a trabajar. Él empieza a contarme, bueno, esto va recorriendo diferentes fases, precisamente pensando un poco en esto de la pandemia. Estábamos en pandemia absoluta, y nuestra fase 1 fue en realidad conocernos entre nosotros y lograr captar la confianza de él, porque él no me conocía a mí, no sabía quién era yo, fui por supuesto recomendadísima, muy recomendada y muy de confianza, pero bueno, él tenía que construir su propia confianza en mí, ¿no? Y además que yo empecé a trabajar con él el tema de su propio reconocimiento, ¿no? Reconocer su cuerpo, es indagarlo, bueno, cuáles son sus apoyos, cuáles son qué le gusta de su cuerpo, qué no le gusta, empezar como a analizar todo eso y empezar a deconstruir un personaje masculino, muy masculino, en un entorno bastante machista, para empezar a reconstruirlo en forma drag. Entonces, bueno, había toda una deconstrucción y reconstrucción de cuerpo, de la voz, una voz muy impostada y muy impuesta y muy conocida, que empieza a cambiar, empieza a tomar tonos femeninos. Empezamos a trabajar con los tonos, empezamos a trabajar con la musicalidad de la voz, y bueno, y a construir este personaje que en realidad hasta el momento era solo un boceto. Bueno, indagamos el reconocer su propio cuerpo, el aceptar su propio cuerpo, ¿sí? Con esto de que, bueno, no me gusta tal cosa, por ejemplo, no me gusta mi altura, porque siempre fui demasiado alto, entonces eso significa que tengo los brazos encorvados, los hombros encorvados, la espalda encorvada, y entonces, bueno, empezar lentamente como a rearmar la columna desde la base, desde los pies, pasando por las piernas, cadera, columna, hombros, para ir reconstruyendo este cuerpo, llevándolo lo más cerca posible al diseño, digamos, al boceto que él mismo construyó de su personaje, que, bueno, nada tenía que ver con el personaje anterior, que era mucho más desgarbado y bueno, y con movimientos socialmente establecidos como masculinos, ¿no? Y el gran desafío a mí se me presentaba en este punto, pues yo como entrenadora y como profesora de actuación soy muy toquetona, siempre digo yo, siempre con el permiso de todas los estudiantes, pero como que les marco, bueno, fíjate acá, viste, marco registros, y acá no tenía ninguna forma de marcar registro más que charlando. Entonces, bueno, se me presenta como el desafío de cómo hacer esto a la distancia y todo vía WhatsApp. Acá tenemos a la presentadora, ¿no? Un boceto muy por encima delineado, y todo esto vía mensajes, vía llamadas, videollamadas, ¿no? Y tratamos de hacer algunos Zoom, pero no fue posible también porque a mí me gustaba que me hubiera interesado que él se viera haciendo algo de estos trabajos para poder registrar algunas cosas, que es una de mis formas bueno, de suplir esto del toqueteo, digo yo entre comillas, ¿no? Todo mediante videollamada, lo cual era la verdad que un desafío bastante interesante. E intentábamos llegar a ese modelo. Entonces comenzamos a trabajar con esto, con búsqueda de modelos, ¿no? Se me fue una fase. ¿Qué pasó acá? A ver. Empezamos a trabajar con la búsqueda de los modelos, de modelos femeninos, de modelos trans, de modelos queer. Acá, por ejemplo, empezamos a ver, bueno, cómo camina el cuerpo femenino, usualmente, según el deseo que él planteaba que quería para su personaje, ¿verdad? Siempre hablando de esto. Cómo caminan con zapatos, cómo caminan sin zapatos, un análisis del movimiento, yo explicándole siempre a través de cámara de por medio, o mostrándole, o yo poniéndome zapatos, o bueno, y jugando así como una especie de juego de imitación. Bueno, así como haciendo todo el análisis del movimiento del cuerpo,
hacia lo que él buscaba para su personaje. Acá estábamos con la búsqueda de modelos, y el primer gran modelo que a mí me parece un personaje fascinante y maravilloso es RuPaul, que es una drag performer que, bueno, desde hace muchísimo tiempo que trabaja, y ahora empezó, bueno, desde hace unos años tiene un programa que es de Drag Race, que es un reality, así, como todos estos de competencia, pero de drags. Y empezamos a trabajar con esto, a mirarlo mucho. Él empezó a investigar acerca del mundo drag, ¿no? También estuvimos trabajando con gente de Instagram, con Odra, bueno, varios drags y transformistas, y fuimos de ahí sacando, bueno, cómo se mueven, qué hacen con su cuerpo biológicamente varonil, cómo lo van adaptando al uso de vestidos, de tacos, de pelucas, de casquetes, de corsets, cómo se da esta dinámica de cambio, ¿verdad? Y empezamos a probar. Todo esto es prueba y error, prueba y error. Otros modelos que tomamos fue el del presentador de la película Cabaret, de Joel Grey, porque además este modelo de presentadora que él pretende, al que pretendemos llegar, usa un bastón, toca el trombón. Entonces hay toda una serie de elementos que vamos incorporando y que vamos viendo cómo utilizar a medida que va transcurriendo la performance. Después encontramos, bueno, debido a su altura, que siempre significó para él un problema, para mí era una bendición, y siempre se lo dije, porque yo siempre apunté a hacer uso de esas piernas largas, estilizadas, todo muy espigoso, como para esto, para poder lograr este tipo de formas que a él le encantó, y se sintió también muy, bueno, muy eh, eh, de acuerdo, ¿no? Estuvo muy de acuerdo con este tipo de líneas quebradas en el cuerpo, que van para allá, diagonales, ¿sí? Y empezamos a indagar a Bob Fosse. Yo le traje, bueno, a Joel Grey también como una cuestión estética y de plasticidad en su cuerpo. Si bien no encara un personaje femenino, está buenísimo el uso que hace del bastón, cómo lo incorpora dentro de la performance, que es algo que él también tiene que investigar. Y bueno, esto no es su boceto, pero es a donde es cercano a lo que pretendemos arribar. Comenzamos a diseñar y a ver las prendas específicamente para el rol que él necesita cubrir dentro de las necesidades escénicas puntuales de esta puesta. Y bueno, y llegamos a un modelo de levita y con una pechera con jabot y los guantes, mitones y con uñas postizas de diferentes colores, y las calzas y el uso de las calzas y la inhibición que puede llegar a dar esas calzas, porque tiene aparte un poquito de panza al aire, y el uso de la galera sobre la peluca de pelo largo, y me hago flequillo, no me hago flequillo, todas estas decisiones que fueron todas acordes a la necesidad de este personaje en esa puesta en particular, ¿verdad? Y el make-up. Ahora, particularmente, está en fase prueba de maquillaje. Todo lo demás ya está resuelto, de hecho lo fue consiguiendo de a poco, entonces de a poco fuimos, a medida que pasaban los meses, sumando elementos de vestuario y accesorios, ensayando con el trombón, probando la voz, probando diferentes textos que él tenía escritos, y bueno, y adaptándolos a este nuevo personaje y a esta nueva voz, que le dicen estos textos antiguos a esta nueva presentadora, que ya no es el presentador típico bueno, de esta teatralidad específica. Así que bueno, les quería traer esta experiencia que fue y sigue siendo sumamente interesante y enriquecedora. A mí como entrenadora me deja muchísimas herramientas, muchísimas, y quiero seguir indagando, y
y es maravilloso tener un cuerpo tan disponible, una persona, porque él se abrió de cuerpo entero, y de alma, y de cabeza, conmigo, y a investigar juntos un nuevo universo, todo el universo drag, que ofrece pero miles de posibilidades maravillosas, y bueno, y que estamos acá transitándolo juntos. Buenísimo, muchísimas gracias, Ayelén. El aplauso de rigor acá desde la virtualidad. Gracias. Bueno, y abrimos el espacio de preguntas, comentarios. Si nadie tiene intenciones de comenzar, puedo romper el hielo yo, no tengo ningún problema. Bien, gracias Agustina por la aclaración. Las asistentes entonces hacen las preguntas por el chat. Bueno, a ver, un poco repasando las ponencias que tuvimos en la comisión de hoy, me gustaría preguntarle a Marta Casale, si, bueno, que brevemente, y me tomo el atrevimiento de hacer un resumen súper rapidísimo de lo que comentabas, ¿no? La identidad de género como campo de batalla, como un proceso siempre inconcluso y siempre sujeto a los cambios culturales. Y la cuestión de la relación, del carácter relacional, ¿no? De lo femenino y lo masculino. Me pregunto si esta obra se presentó y cuál fue la respuesta del público, y también cómo estaba constituido ese público, ¿no? Si es como suele suceder, mayoritariamente femenino, si no, bueno, un poco eso me interesaba saber para ver la recepción, ¿no? de este tipo de experiencias. Bueno, antes que nada te quiero decir, porque no quedó aclarado, que el equipo creativo son todas mujeres, o sea, las actrices trabajan juntas, forman el grupo Piel de Lava, hace muchos años que trabajan juntos, década y media, o sea, muchos años, pero este es su trabajo más, ¿cómo te puedo decir?, más popular, si se quiere, que tuvo una recepción más masiva. Empezó en un teatro oficial, en el Teatro Sarmiento, después pasó al San Martín, después estuvieron por streaming a través del complejo La Plaza, con lo cual el público fue variando porque, digamos, el teatro oficial y sobre todo el Sarmiento tiene un público medio como especial, ¿no? Porque está fuera del circuito, no solo es oficial, sino que está fuera del circuito, lejos de todo, no todo el mundo está muy enterado de lo que sucede allí, pero a medida que se fueron corriendo hacia la calle Corrientes, y además hay un público que sigue, un público teatrero que sigue, ¿cómo te puedo decir?, aquello que se va convirtiendo en más éxito, aquello que está en boca de todos. Y esto pasó un poco, ellas están ahora actualmente otra vez sobre el escenario en vivo, digamos, teatro presencial, porque ahora tenemos que manejar esto, teatro pantalla, teatro por streaming, teatro en vivo, pero es una obra que le permitió una gran continuidad y una asistencia de público. Si hay más mujeres que hombres es difícil saber. Yo diría que no hay, no va dirigido, desde ellas mismas no va dirigido a un público especial, y creo que cada uno va a buscar cosas distintas, capaz. Por supuesto, no por género, o sea yo creo que no tiene que ver. A pesar de que el planteo sea por género, lo que uno va a buscar, la propuesta creativa es independiente del género al que pertenezca, ¿no? Bien, perfecto, muchas gracias, Marta. Después escuchamos a Marcela Massetti, con esas performances súper, ¿no? A mí me generó muchísimo impacto, ¿no? Estas metáforas de las mujeres desechadas, los cuerpos desechados, como basura, esa referencia a la basura del capitalismo, ¿no? Muertes que pareciera no importarles a nadie. Y se me ocurrió pensar, ¿no?, en esta pregunta que seguramente
corre entre lo banal y no, digamos que para mí amerita y merece un análisis mucho más profundo, que tiene que ver con esta famosa tapa de gente, o en realidad no la famosa tapa de gente, sino toda la producción de Florencia Peña, y esa performance también, ¿no? ¿Cómo lo analiza usted? Y todos los demás que están, por supuesto, pueden también dar su opinión, sus diversas interpretaciones, y por qué generó, o por qué piensa que generó la reacción que generó desde muchísimas y diversas instancias. Bueno, yo creo que a veces los fenómenos son complejos y no es fácil, digamos, posicionarse, ¿no?, en relación a esto. Me parece que sí, las expresiones artísticas tienen posibilidades, digamos, de introducir otras tramas de sentido, ¿no? Y a veces sacudir ciertos sentidos comunes que están instalados. Bueno, no seguí muy de cerca porque estuve, la verdad, que trabajando en relación a otras cosas. Vi algo, te referís a esta tapa que estaba con todos los nombres escritos en la cara de una actriz, ¿a esto te estás refiriendo vos? Sí, además tiene otras fotos de esa campaña y producción. Una de ellas es dentro de una bolsa. Ajá, claro. Sí, bueno, la verdad que a veces me parece que los medios de comunicación exaltan, digamos, ciertas cuestiones que tienen que ver con la crueldad, ¿no? Y no me parece productivo, digamos, a veces la difusión que hacen de alguna de estas cuestiones, ¿no? Porque a veces desatan fenómenos de imitación, ¿no? Yo recuerdo el tema de cuando fue el episodio, creo que era Wanda, no recuerdo el apellido, con el músico este de Callejeros que le prendió fuego, como después se desataron una serie de episodios, digamos, muy similares. Entonces, bueno, me parece que hay pendiente una discusión muy importante en relación cómo los medios de comunicación a veces informan sobre determinados hechos, ¿no? Esto me parece como que sería fundamental, ¿no? Instalar, digamos, por lo menos que haya una discusión seria alrededor de esto, ¿no? Y yo recordaba también lo que había sucedido en relación a los suicidios adolescentes, cómo en determinados momentos se intervino para poner un parate a esta exacerbación de noticias, detalles y demás, y que bueno, ¿no? Tiene, digamos, efectos de imitación, ¿no? Bueno, me parece que ahí haría falta, digamos, trabajar bastante. Con esto no sé si vamos a poner un límite, digamos, porque me parece que esta cuestión de las violencias contra los cuerpos de las mujeres tiene como raigambres bastante más profundas, ¿no? Pero bueno, me parece que también hay que poner ahí una luz de alerta. Bien, muchas gracias por la respuesta. También, o sea, coincido que hay un límite a la espectacularización, ¿no? Que hay un límite, digamos, debería haber un límite al menos. También, ¿no? La distinta forma en la que se le da visibilidad y atención a determinados casos de femicidios y otras violencias quedan completamente invisibilizadas porque no llama la atención por la edad de la víctima o por la pertenencia social o, bueno, por el famoso y asqueroso algo habrá hecho. Entonces, sí, me parece que coincido completamente en que los medios se deberían encontrar algún punto de referencia para no generar estas respuestas indeseables también, ¿no? Sí, estas cuadrículas clasificatorias, ¿no? De los cuerpos que importan, los desechables, los pobres, ¿no? Como que hay una serie de escalas y valores que se ponen en juego. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, gracias, Marcela. Yo estoy preguntando, Sí. ¿no? Las cosas que a mí me surgieron, ¿no? Obviamente siéntanse libres
de comentarse y preguntarse entre sí. Yo pues soy curiosa y me gusta conversar. Maximiliano después, bueno, nos comentó, nos expuso su ponencia sobre el Museo de Ezeiza, la cristalización de la memoria colectiva, y gracias. Y bueno, en esto que comentaba sobre el sentido total inabordable, me gustaría preguntarte, Maximiliano, preguntarle, que bueno, por supuesto creo que los significados sociales, ¿no?, vinculados a la memoria colectiva terminan de complementarse o de tener un sentido, un significante cuando es puesto en el público, ¿no?, en este caso. Entonces también un poco lo que le preguntaba al principio a Marta, ¿no?, cómo es la reacción. Me imagino que debe ser absolutamente abrumadora la reacción del público, no necesariamente por haber vivido en la época, sino que, bueno, me imagino, para cualquier persona que entienda un poco de la importancia de la historia y la memoria colectiva. Sí, bueno, la obra también se hizo a lo largo de una década, o sea, entre 2009 y 2019, y obviamente al ser un fenómeno tan importante en la vida del país y en el pasado reciente, bueno, todo en realidad, acontecimiento histórico, dialoga con el presente, ¿no? Entonces, entre el 2009 y el 2019 hubo distintos presentes. Entonces era interesante, te digo, pensándolo desde el punto de vista de la recepción, que igual hay que decirlo, ¿no?, desde las artes escénicas es complejo estudiar la recepción también, no es nada sencillo en términos metodológicos, ¿no? Pero bueno, digo, hay algo ahí muy interesante, me parece, cómo dialogaba esa obra, porque en realidad es esto, ¿no? La obra, digo, esta idea de que lo histórico siempre se escribe desde el presente. O sea, nosotros por más que hagamos una obra sobre algo que pasó hace un siglo atrás, estamos hablando desde hoy, desde ahora, y está dialogando con condiciones de esto, un poco lo que decía en la ponencia, de visibilidad y de civilidad social. O sea, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede ver hoy, digamos, ¿no? ¿Qué se puede escuchar? Que no se puede escuchar socialmente o que no se puede ver socialmente, ¿no? Entonces, además, porque la década del 70 tiene esta cuestión, me parece fundamental, de varias cuestiones fundamentales, pero digo, la idea de la violencia, ¿no?, el uso de la violencia, etcétera, la lucha armada, es que esto es un tema y que fue todo un tabú desde el retorno a la democracia en 1983 en adelante. Entonces ahí me parece que hay algo también interesante para pensar de esa época en relación a esto, ¿no?, a la violencia política y demás, que en los 60, 70 era entendido de una manera completamente distinta a como la entendemos ahora. No era un tabú para nada, todo lo contrario, se veía como una vía natural, entre comillas, frente a la represión imperante en ese momento, caracterizada por múltiples dictaduras y un proceso de represión política, pero también cultural muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, eso y por rescatar un poco esa cuestión de cómo esta obra además no solo se hizo en años distintos, sino que también se hizo en escenarios distintos, en escenas distintas. O sea, digo, el Centro Cultural de la Memoria Arolo Conti, el Teatros Oficiales, el Parque de la Memoria se hizo también en el año 2019, que es muy interesante esa obra puesta en escena en el Parque de la Memoria por cómo dialoga, ese espacio a orillas del Río de la Plata, además, ¿no?, con toda la significación que tiene como un lugar oficial de la memoria también, entre comillas. Entonces, hay algo, me parece que bueno, es interesante para pensar y que sería otro trabajo también en relación a la recepción de la obra, y también la idea de lo opresivo, ¿no?, que es un poco que yo decía en el trabajo, o sea, la idea de que realmente, primero, para el espectador, la obra lo invitaba y le exigía recorrerla. Por eso la idea de la instalación teatral no es una obra que uno podía espectar como en un teatro italiano, etcétera, sentado, ni mucho menos. Había que recorrerla. Y además la idea de que solamente uno podía tener acceso a lo fragmentario, ¿no? O sea, la idea de narrar la masacre de Seiza a partir de estos objetos que fueron encontrados en el campo de batalla, por decirlo de alguna manera. Entonces, desde ahí, obviamente los objetos narraban la historia de sus dueños y dónde fueron encontrados, etcétera, y qué hacían sus dueños y tal, ¿no? Ese es el juego, ¿no? La idea de Ezeiza como un museo de objetos, ¿no? Para dar cuenta de la tragedia griega, como dice la obra y tal, la tragedia griega argentina, etcétera. Entonces hay algo me parece que es bien interesante también por eso, solamente uno puede hacer a parcialidades, a fragmentos, ¿no? Y nunca a totalidad. En ese sentido, de varios sentidos, digo, en el sentido de que también la historia se construye en estas pugnas, en estas tensiones, en estas conflictividades,
que se suscitan desde el presente, y también en el sentido de que en esta obra en particular había que recorrer la instalación para acceder a algo que siempre se escapaba, siempre se deslizaba, siempre iba más allá, siempre era intangible de alguna manera. Y por supuesto esa atmósfera tan agobiante que la obra planteaba, ¿no? Me parece como muy palpable, ¿no? Muy destacable también. Bien, muchas gracias. Bueno, Florencia, después sigo Florencia, Robino. Bueno, con respecto al trabajo de Florencia, a mí me interesaba, bueno, les recuerdo brevemente para los que por ahí se sumaron después o a los que no estaban prestando por ahí tanta atención, empezó un trabajo de investigación sobre las violencias dentro de la formación teatral y cómo eso también afectaba a los estudiantes. Y tal vez mi pregunta, que no sé si es más una pregunta o un comentario, que Florencia, vos decidiste centrarte en encuestas, ¿no? Y pienso que, si estás pensando, ¿no?, en esa línea, qué importante sería también tener como entrevistas en profundidad con quienes tengan el coraje y la valentía de expresar y poder contar estas situaciones, no tanto como uno, digamos, no en términos de interés académico, sino para sacarlo del sistema, ¿no? Como un espacio en el cual se pueden también desnaturalizar esas cuestiones que tal vez, si no me equivoco, estaban en cierto momento de la historia del teatro como bastante naturalizadas, ¿no? Me gustaría saber tu opinión, ¿qué crees que te podría dar esta herramienta? Y si pensaste por ahí introducir una especie de entrevistas en profundidad y hasta te iría a complejizar un poco más con historias de vida, no sé. Bueno, con respecto a eso, en la encuesta que realicé, las personas tenían un espacio al final de la encuesta donde podían, si yo les decía que si querían podíamos realizar una entrevista, de hecho, y ellos me dejaban un contacto y yo me ponía en contacto con ellos. Sí, la encuesta de por sí igual ya me llevó como un trabajo muy extenso y así que en realidad no pude centrarme tanto en esa idea. Sin embargo, la vi así brevemente y por lo que noté, no estoy diciendo que sea como completamente así porque no lo analicé todavía del todo, pero como a simple vista, digamos que las personas que me dejaron su contacto son las que tendieron a profundizar en la escritura precisamente. Entonces ya en la escritura me dejaban tanto detalle que no me pareció necesario en realidad esa entrevista. Por ahí no son todos los casos así, no me puse a analizar todavía uno por uno, pero como que a grandes rasgos lo que yo veía era eso, que ya lo que querían comunicar lo comunicaban en la encuesta escribiendo. Entonces, podría ser, quizás, no sé, todavía no tengo como tantos planes a futuro con la investigación, pero complejizarla sí sería uno de ellos. Ahí habría que ver bien cómo todavía. Pero sí, o sea, ampliar sobre todo el tema de la comunidad, porque la comunidad teatral, el circuito teatral es ampliamente vasto, estamos como en todos lados, pero me centré en esta por una cuestión de organización y simplicidad también. Pero sí, podría ser una opción. Gracias, sí, por ahí siento que podrías hasta llegar a encontrar categorías nativas, ¿no?, propias del campo de análisis, con mayor detalle, ¿no?, construir desde la palabra, la voz de los actores como sujetos sociales, me refiero, ¿no? Pero sí,
sí, obviamente es una decisión metodológica que vos sos experta en el tema, con lo cual me parece perfecta la decisión. Silmara, bueno, Silmara nos contó, ahí están también charlando por el chat interno, nos comentó sobre este análisis sobre la representación lésbica en el cine de animación. Haces un recorrido súper interesante sobre los ejemplos del cine de animación, sus avances, sus limitaciones, los clichés, las clasificaciones, etc. Y a mí me surgió la pregunta de, como 2 o 3 preguntas en realidad. Primero, ¿qué ventajas tiene el cine de animación para visibilizar estas cuestiones o complejizar o cuestionar o poner en agenda, como lo quieras llamar? Y bueno, después te hago las otras preguntas. Yo creo que me cortó tu audio y yo no te escuché muy bien. Si puedes repetir la última cosa que me has dicho. Sí, cómo no. Te preguntaba ¿qué ventajas tiene el cine de animación para visibilizar estas cuestiones? Yo creo que hay todas las ventajas, ¿no? Porque llega a niños y llega a adultos de muchas formas, ¿no? Y cuanto más esto es más normalizado en la sociedad, sí que nos tratan con más normalidad, ¿no? Porque si es un asunto solo para adultos, solo para porno o solo para... nunca se sabe exactamente lo que es. Entonces, es importante para tanto las personas que son lesbianas o que son LGBT para reconocerse en un personaje, para que se sientam normales, ¿no? Como que para as outras pessoas la veem como normales também, ¿no? Então, o mais interessante dos dibujos que he encontrado são os personagens que o tema do capítulo não era la lesbianidade, ¿no? Que vamos falar sobre isso como se fosse uma coisa, wow, anormal, uma coisa que tem que ser discutida, hablada, ¿no? O mais interessante das últimas animações são os personagens que esto es solo más una cosa. Están haciendo sus aventuras, están matando monstruos o algo así. Y esto es solo más una situación, ¿no? Es su pareja y la deja muy claro que es una pareja, que no es solo amigas, hay un afecto, hay una cosa romántica allí. Pero esto no es un tema, no es discutido por otros personajes, oh, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? No, es solo más una cosa normal. Entonces, esta normalidad que es lo más interesante, yo creo, tanto para las personas que se reconocen como para los otros que no se reconocen, pero que los vea como normales, como un amor más. No te escucho. Estaba muteada. También respondiste un poco lo que te iba a preguntar. Porque igual hay también, ¿no? Acá me meto súper rapidito porque nos quedamos sin tiempo, pero hay también una cuestión de moda de la época, ¿no? Que es difícil, de la cual es difícil salirse. ¿Hasta qué punto las producciones, no sé, de Disney ni hablar, pero bueno, las producciones de televisivas o las series, el cine, reproducen estereotipos no tan fructíferos, ¿no? En pos de seguir una moda, ¿no? Esto que decís vos, el foco está puesto en la relación que tiene con otra mujer y no está puesto en que es, no sé, un superhéroe, lo que sea. Sí. Entonces eso también me resulta interesante, cómo se sale de la cuestión de moda de época para visibilizar algo que es absolutamente normal, digamos, ¿no? Sí, yo creo que la gran diferencia es, si quieren meter algún personaje LGBT, entonces que contraten a alguien LGBT para hacerlo, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más importantes desde de las primeras series live action como The L Word, y que la directora pensó, vale, ¿cómo voy a hacer con un grupo de lesbianas si yo no soy lesbiana? Entonces simplemente contrató una lesbiana, ¿no? Para que entienda mejor este mundo, este universo y cómo van a hacer las cosas. Yo creo que se empezaría por ahí para que no sea solo más una versión, más una idea de alguien que no entiende qué se pasa, la verdad, ¿no? Y cuáles son las reales cosas importantes que tienen que poner allí.
Es esto que yo veo en la investigación, ¿no? Por los directores que son LGBT y que tienen una representatividad más interesante. Más Silmara, no sé si viste la pregunta que te está haciendo Florencia. Dice, a mí me gustaría saber si tenés en cuenta de alguna manera las reacciones del público. Sí, esta parte de la recepción es una palabra muy difícil para brasileños esta. Es una cosa que me pareció un poco más difícil, porque en mi investigación yo vi por redes sociales, principalmente, blogs, fotoblogs o comentarios bien, yo estaba terminando esta tesis ahora, en este último año de pandemia, ¿no? Entonces fue muy difícil estar con personas, ¿no? Y investigando y preguntando directamente a personas. Entonces me gustó la investigación de Florencia porque habla de encuestas y yo no sabía qué hacer con entrevistas y cómo hacerlas. Y pensé, por favor, ¿cómo puedo hacer esto virtualmente aún, ¿no? Entonces busqué principalmente comentarios y críticas en blogs especializados en animación y así yo tuve de alguna manera las reacciones del público, ¿no? Por ejemplo, una de las reacciones más interesantes fue de este último dibujo, She-Ra, que tiene una mudanza muy grande de cuerpos, ¿no? De los años 80, no sé si alguien aquí lo vio, pero eram mujeres muy hipersexualizadas, eram mujeres maduras, la verdad tenían 16 años, pero era un cuerpo de mujer adulta. Y ahora hicieron de una forma mucho más interesante. Y la mayor crítica fueron de hombres hetero con más de 40 años que odiaron, que dicen, no, parece un chico, y que no es bonita y que no tiene tetas grandes, no sé, hablaban miles de cosas y que no se ve muy bien las piernas, y porque perderam um pouco su poder sobre um corpo, aunque sea um corpo dibujado, um dibujo, ¿no? Pero aún así foram as piores críticas, eram de homens héteros com mais de 40 anos, não lo aceptaram de nenhuma forma. Pero foi assim que tuve alguma ideia de las reacciones del público. Bárbaro, muchas gracias también para seguir indagando, me imagino, en esas cuestiones. Uhum. Y Vale. bueno, la última ponencia fue de Ayelén. Y bueno, creo que la ponencia de Ayelén nos conectó con el principio, ¿no? Con la primera ponencia en la que cuestionábamos justamente o poníamos sobre la agenda de nuestra comisión algo muy, muy importante, que es el carácter de construcción de los géneros. Y cuando vos hablabas, Ayelén, de que él iba buscando modelos y que iba buscando modelos hegemónicos, ¿no? Me preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo juega esa idea del estereotipo a la hora de construir una persona, vos decís un personaje, ¿no? Me parece súper interesante y, bueno, evidencia eso, el carácter de construcción. Claro, totalmente, porque aparte es un personaje que no es solo un personaje, es un personaje que roza la propia piel, ¿no? Que nosotros como actores, como actrices, o sea, como intérpretes en general, bueno, construimos un personaje dentro de nuestra piel, pero con tal vez ideología diferente, manera de pensar diferente. Bueno, acá estamos como entrando en un campo donde las líneas se difuminan un poco. Entonces, sí, totalmente. Arrancamos, él arrancó también y yo seguí proponiendo y se fue dando todo un juego de estereotipos, bueno, de a ver qué pasa con el cuerpo femenino, qué pasa con el cuerpo masculino, qué pasa con el cuerpo drag, cómo juega el drag, la drag, a este juego ambivalente, ¿no? Yo por eso le puse el ejemplo puntual de RuPaul, él no lo conocía, porque RuPaul a veces opera como trans y se presenta en los medios como trans, pero él no es que se asume como mujer en su vida cotidiana. Él es un actor, ¿sí? Y es un performer, se asume como performer, y sobre esto se pone los tacos, o sea, y la peluca, y opera y se convierte en RuPaul, pero siempre sigue siendo RuPaul, no es que tiene la dualidad del hombre y de la mujer, sino que sencillamente, bueno, es maravilloso verlo con unos tacos así que ni yo me los pongo,
jugando al básquet, con 3 metros de altura, porque no sé con los tacos cuánto mide, es altísimo. Entonces está bueno ver cómo empezar a indagar, sí, empezamos a indagar en los estereotipos y en a ver qué pasa con su cuerpo con relación a todo esto. ¿Por dónde su cuerpo elige ir? Porque tal vez él sí tiene muy en claro que quiere romper, y lo ha logrado muchísimo, romper con su corporalidad cotidiana, llámese varonil, femenil o lo que sea, pero romper con su cotidianeidad. Buscar otras líneas, buscar otros trazos en su cuerpo, otros dibujos, texturas, ¿sí? Trabajamos mucho con la sensorialidad. Y, y bueno, y ya te digo, no teniendo otra manera de acercarnos, sino que teniendo solamente una pantalla y teniendo, bueno, videos de YouTube, eh, gente, drags, muchísimo material en Instagram de diferentes, bueno, estuvimos en búsqueda, en investigación permanente de diferentes personajes, de cómo hablan y cómo se mueven y qué hacen y qué dicen y cómo se visten, cómo se maquillan, todo el universo drag, bueno, todo no, sería inabarcable, por supuesto. Ya alguien hablaba de lo inabarcable en este punto, me parece totalmente inabarcable, porque precisamente es como un juego, un puntapié inicial, ¿no? Bueno, que cómo socialmente se estereotipa este tipo de roles. Em, Qué sé yo, es como enseñarle a un niño a pintar, ¿no? Bueno, le mostrás los colores son estos, ahora vos creá tus propios colores, tus propias formas, o sea, estas son solo herramientas bueno, que te pueden ayudar a buscar tu propio drag, tu propia corporalidad, tu propia voz, y bueno, y darle voz, vida a este personaje que reside en vos y que sale de vos. Pero bueno, hay mucho en juego, hay muchas otras cosas en juego también. Como decía antes, hay una cuestión, muchos aspectos psicológicos, emocionales, sociales que operan, hay un montón de cosas, es un combo. Pero bueno, ahí estamos buscándolo y ahí está él construyendo y deconstruyendo. Es así, es un prueba y error, por ahí proponerle, yo le proponía cosas, le proponía que viera videos, por ahí bailarines, bueno, todo tipo de cosas, bailarines, chicos bailando en tacos, unas danzas maravillosas, ahora no me acuerdo cómo se llama ese estilo, pero es un estilo muy definido de chicos, varones, que, bueno, es maravilloso lo que hacen. Bueno, no sé, recorrimos muchísimo escenario, muchísimo. Y en cuanto a esto, ahí empezamos como a romper esta cuestión de los estereotipos, ¿no? Cuando nos empezamos a meter en esos campos y empezamos a indagar la ambivalencia, ¿no? El cuerpo, o sea, ¿por qué? Hombre, mujer, o sea, acá hay un personaje drag que quiere salir y bueno, y adquirirá sus propias formas. Sabes que seguramente lo conoces, el programa este que en algún momento se pasó por Home and Health, Drag Me as a Queen, sí, que era como tenía, ¿no? un carácter como emancipatorio y liberador para mujeres que no se sentían seguras de sí mismas y demás. Y creo que, bueno, va por ahí, o sea, obviamente también cada una de estas drags tenía como como vos decías, una doble vida por ahí, ¿no? De día era masculino y de noche drag, o situaciones de ese tipo. Pero me interesaba esa lectura, ¿no? De la emancipación, la liberación de ataduras de cualquier tipo al exacerbar ciertos rasgos, ¿no? Eso como me pareció espectacular. Sí, totalmente. Y bueno, y él anda como transitando en un sendero, ¿no? En un sendero finito, en el cual por suerte su pareja, que es una chica maravillosa que lo apoya, lo ayuda, lo acompaña, lo maquilla. No sé, trabajamos todos, somos un gran equipo conteniéndolo y bueno, pero también otra parte, otro sector de la sociedad al cual él siente que tiene que enfrentarse y que, bueno, dar la cara y que este personaje salga a la luz y decir, bueno, acá estoy yo y bueno,
y ahora es así. Totalmente. Le guste a quien le guste y no le guste Y a sí. quien no le guste, lo lamento. Totalmente de acuerdo. De eso se trata también un poco, ¿no? Visibilizar Claro. estas cuestiones que estuvimos charlando hoy. Y a propósito de esto, nos quedamos sin tiempo, nos quedan 3 minutos. Si quieren por ahí hacer algún mínimo comentario o preguntas, intercambiarse mails, sean libres hasta que se corte la transmisión. Muchas gracias a todos, a todas. Para mí fue un placer, siempre me encuentro con ponencias interesantísimas y que me enriquecen a mí, por supuesto, en otras lecturas. No soy especialista en el tema de género, pero sin dudas es algo que nos atraviesa de cualquier manera a todos y a todas. Así que, si no hay preguntas ni comentarios, ahí bueno, están intercambiando mails. Les doy estos últimos minutos antes que cerremos. Bueno, nos despedimos entonces. Les mando un beso, espero que estén muy bien y que sigamos aún mejor.